buenos días, amados hermanos y hermanas. Es una gran alegría y un gran privilegio el poder dar inicio a una nueva semana más de estudio bíblico, en el que hemos de ser llenos de la palabra del Señor. Y al ser llenos de su palabra, vamos a poder hablar de manera diferente, vamos a poder actuar de acuerdo a su voluntad, vamos a poder estar plenos y estar satisfechos en Él, ya que nuestros pensamientos vienen a ser transformados por esta palabra, vienen a ser condicionados a esta palabra, si tomamos la decisión de meditar en ella y de ponerla por obra, por supuesto. Número 6 es un capítulo muy interesante y nos habla acerca de esa consagración al Señor. La palabra consagración significa dedicación al Señor. Y Dios le habla a Moisés acerca de una dedicación especial que se hacía por medio de un voto, que es el voto de Nazareo, para dedicarse a Jehová. Lo dice en Números 6, 1 y 2. Y da ciertas reglas que debían de seguirse cuando voluntariamente se hacía ese voto nazareo o esa dedicación y consagración al Señor. Este voto, su objetivo era la consagración a Dios. Sin embargo, implicaba 3 prohibiciones. 1. Debía abstenerse del vino y de toda bebida fermentada. 2. Su cabello no podía ser recortado ni la barba afeitada. Y 3. Le estaba prohibido tocar un cadáver. Una persona podía hacer un voto nazareo por un periodo de tiempo específico que podía ser unos 30 días o podía programarse un tiempo largo. Sin embargo, habían personas que habían sido dedicados al Señor por sus padres desde su nacimiento, como es el caso de Sansón. En el libro de Jueces, capítulo 13, allí vemos que el ángel de Jehová se le aparece a una mujer, esposa de Manoa. Ella era estéril, nunca había tenido hijos, y el ángel se le aparece y le dice que va a concebir y que va a dar a luz un hijo, pero que este hijo iba a ser nazareo desde su nacimiento y que no debía pasar navaja sobre su cabeza y que ella no debía beber vino ni sidra ni comer cosa inmunda porque este niño iba a ser nazareo. Así que Sansón, desde antes de nacer, estaba destinado a ser un nazareo. Lastimosamente todos conocemos cómo la vida de Sansón fue una vida llena de contradicciones. Aunque él había sido predestinado para ser nazareo, él continuamente rompió esa promesa y ese voto. El Espíritu de Dios vino muchas veces sobre él, dándole una gran fuerza para librar a todo el pueblo de los filisteos. Pero Sansón fue mujeriego, fue un hombre vengativo, fue un hombre que actuó de acuerdo a los deseos de su corazón, actuó para cobrar venganza y no verdaderamente para seguir la voluntad de Dios, aunque la voluntad de Dios no fracasaría. Aun y cuando Sansón hizo lo incorrecto delante de los ojos de Dios, pero la voluntad de Dios no fracasó. Él sí terminó cumpliendo con el propósito por el cual fue enviado, que era librar a los israelitas de mano de los filisteos. Sansón voluntaria y repetidamente cayó en tentaciones que condujeron al pecado, y lo que sufrió fueron las consecuencias de su desobediencia. Él llegó a ser apresado por los filisteos tras revelar cuál era el
secreto de sus fuerzas, atribuyéndole a su cabello. Así que su cabello fue cortado, las fuerzas de Dios, el Espíritu de Dios se apartó de él. Él ni siquiera se dio cuenta que el Espíritu de Dios se había apartado, porque él ya no estaba perceptivo a la presencia de Dios en su vida, ya no estaba valorándolo. Entonces ni siquiera se dio cuenta. Y es muy triste cuando eso llega a suceder. Nosotros tenemos esa gran bendición y ese gran privilegio. Cuando hemos abierto nuestro corazón al Señor, el Espíritu Santo se muda a nuestros corazones y venimos a ser templo del Espíritu Santo. Sin embargo, debemos de estar perceptivos del Espíritu Santo, de escuchar su voz, de no contristarlo, de no apagarlo. Y continuamente Sansón apagó el Espíritu de Dios que venía sobre él a través de esos pecados, a través de caer en tentaciones, de desestimar el voto nazareo que estaba sobre su vida. Él se casó con mujeres filisteas, con rameras, él tocó cuerpos muertos, cadáveres, no le importó, se embriagaba y una y otra vez, repetidamente cayó en tentaciones. Al final, Sansón comprendió la verdadera fuente de su fuerza, pero nunca entendió su verdadero propósito. Y al final de sus días, él pidió a Dios que le fortaleciera, pero pidió que le fortaleciera para tomar venganza por sus 2 ojos. Eso lo dice en Jueces 16:28. Es decir, jamás las motivaciones de Sansón para hacer lo que debía hacer fueron cumplir con el propósito de Dios. Fueron más para tomar venganza y para poder hacer lo que su carne le dictaba hacer. Sin embargo, la voluntad de Dios se cumplió, pero esto le costó la vida a Sansón. Y es cierto, al final en Jueces 16:30, él mató a muchos más filisteos de los que había matado durante toda su vida. Así que la voluntad de Dios, que es buena, perfecta y agradable, se cumplió. Y Sansón, lastimosamente, no pudo gozar de las bendiciones que él pudo haber obtenido si hubiese caminado en obediencia. Era el hombre más fuerte, quizás, que ha habido sobre la tierra. Tenía ese don de parte del Espíritu Santo, el don de su fuerza, de poder utilizar su fuerza para librar al pueblo de los filisteos. Sin embargo, ese don no fue disfrutado por él, porque no pudo ver las bendiciones. Él estuvo ciego al final de sus días. Sus ojos le fueron sustraídos como consecuencia de la desobediencia. Cuando continuamente y repetida y voluntariamente estamos nosotros dejándonos llevar por tentaciones e involucrándonos deliberadamente en el pecado, nos pasa lo que le pasó a Sansón. Nos volvemos ciegos y no actuamos de acuerdo a las motivaciones de Dios. La voluntad de Dios siempre se va a cumplir. Él es soberano. Pero nosotros tenemos la oportunidad de ser partícipes de las bendiciones que conllevan el poder caminar dentro de la voluntad de Dios. Así que meditemos en esto, meditemos en este voto nazareo. Es cierto, tal vez nosotros no tenemos que hacer un voto nazareo delante de Dios, no es la cultura a la que pertenecemos, pero sí hay una cultura a la que pertenecemos que implica que nosotros nos consagremos al Señor y que hagamos un voto de dedicación a Él. Es la cultura del reino de Dios a la que hemos venido a pertenecer al rendir nuestro corazón a Jesucristo.
Recordemos que ya no pertenecemos al reino de la tierra, ya no somos de esta tierra, somos conciudadanos, somos miembros de la familia de Dios, somos conciudadanos del cielo. Así que actuemos de acuerdo a ello. Apartémonos de las cosas del mundo, no nos conformemos a este mundo, sino que seamos transformados. Y lo que sucederá es que podremos caminar dentro de la voluntad del Señor y esto representará para cada uno de nosotros abundantes bendiciones. El voto nazareo, al implicar que no debía de beber vino ni sidra, lo que estaba haciendo era previniendo a la persona que lo hacía a que fuera controlado por los excesos que separan de Dios y del Espíritu Santo. Sabemos que el vino, el exceso de vino y de una bebida alcohólica, de droga o cualquier otro vicio, lo que hacen es tomar control de nuestras vidas y nos conducen a una incapacidad física, mental, emocional y produce en cada uno de nosotros daños irreparables. Cualquier vicio, cualquier cosa que tome control de nosotros, aquello que nosotros no podamos decidir dejar, viene a controlar nuestras vidas. Y el voto nazareo, al decir que no debían de beber vino ni sidra, estaba realmente protegiendo que esta persona viniese a ser controlada por el alcohol. El no cortarse el cabello implicaba una muestra y una señal de su naturaleza de ser apartados para Dios. Y lo de no tocar un cuerpo muerto era porque verdaderamente la muerte es una señal de contaminación, es una señal perenne de la maldición que está en esta tierra. Recordemos que cuando el Señor creó la tierra, la muerte no era parte de su creación. La muerte vino como consecuencia de la maldición del pecado. Así que la paga del pecado es la muerte. Y un nazareo no debía estar en contacto con la muerte como una señal de no contaminación, que tenía que vivir separado del mundo. Examinémonos a nosotros mismos, ya que podemos decir que somos cristianos, pero el ser cristiano debería implicar tener una vida consagrada a Dios y muchas veces esto no es cierto. Muchas veces decimos que somos cristianos, pero nuestras actitudes, nuestros pensamientos, nuestras reacciones, nuestra conducta dicta muy lejos de lo que nosotros estamos afirmando. Así que es una buena oportunidad para poder evaluarnos a la luz de esta palabra y a la luz de este ejemplo que nos está dando acerca de este voto nazareo, si realmente nosotros tenemos nuestra vida dedicada al Señor. Mateo 11 del 28 al 30 nos dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Qué hermosa invitación la que el Señor nos hace, de llevar su yugo, de unirnos a Él. Esto implica separarnos del mundo. Esto lo que nos quiere decir es que nos unamos a Él y esta es la vida maravillosa que nosotros podemos llevar, estando totalmente dedicados a Él, consagrados a Él, lo cual, por supuesto, no es una garantía que no hemos de enfrentar problemas y dificultades y pruebas. Pero sí, sabemos que las pruebas que vamos a atravesar no las vamos a atravesar solos, que las vamos a atravesar estando
enyugados con Él, estando unidos a Él, unidos a Cristo. Y de esta manera sabremos que Él nos va a indicar el camino, cómo poder salir victoriosos de cada prueba, cómo poder aprender en cada prueba, cómo hacer que cada prueba venga a ser una experiencia que abone a nuestro crecimiento y edificación para cumplir el propósito de Dios con la vida de cada uno de nosotros. Finalmente, este capítulo termina con una bendición sacerdotal. Esta bendición es muy hermosa y de gran poder. Desde el inicio de la creación, el Señor bendijo a las criaturas del mar y las aves. Eso está en Génesis 1:22. Y les dijo: fructificad y multiplicaos en la tierra. Luego en Génesis 1:27 también bendijo Dios al hombre y a la mujer y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Cuando Dios llama a Abraham para ir a la tierra prometida, Él promete bendecirlo, engrandecer su nombre y bendecir a todas las familias de la tierra. Esto lo encontramos en Génesis 12. Del versículo 1 al 3. Así que las bendiciones de Dios están relacionadas siempre con bienestar y muy relacionadas con la obediencia. ¿Quién de nosotros no quiere bienestar para nuestras vidas y felicidad? Pero ¿cuántos de nosotros estamos dispuestos a obedecer a Dios y ser partícipes de sus bendiciones? En Números 6:22 es el mismo Dios instruyendo a Moisés para que a su vez pudiera enseñar a Aarón y a sus hijos a cómo bendecir a los hijos de Israel. Y vemos todo lo que una bendición incluye. Vemos que hay 5 partes que nos transmiten el deseo de Dios para nuestras vidas. Y dice: Jehová te bendiga y te guarde. Esto se refiere al favor y la protección de Dios, ya que Él es la única fuente de bendición que nosotros podemos tener. Luego dice: Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Todos sabemos que es Jesús quien dijo: yo soy la luz del mundo. Y para que el rostro de Dios resplandezca en cada uno de nosotros, debemos ser receptores de esa luz de Cristo en nuestras vidas. Luego dice: y que tenga misericordia de ti. Es decir, el corazón de Dios piadoso y compasivo sobre nuestras vidas. La 4ª parte de esta bendición sacerdotal dice: Jehová alce sobre ti su rostro. Esto se refiere a que seamos aprobados por Dios, que Él esté complacido con cada una de nuestras acciones, que Él esté complacido con la manera en que nos entregamos a Él. Y finalmente nos dice: y ponga en ti paz. Es hermoso poder entender que el Señor nos bendice y que esta bendición de Dios implica estas 5 cosas que hemos hablado. Dentro de esta bendición sacerdotal, nosotros podemos ver a la Trinidad en acción, porque cuando dice Dios te bendiga, se está refiriendo al Padre, que Él es la fuente de bendición. También está diciendo que haga resplandecer su rostro sobre ti. Jesús es la luz, así que se está refiriendo a Jesús. Y cuando dice que Él alza su rostro sobre nosotros y pone paz en nosotros, el que pone paz en nosotros, el que nos da descanso, es el Espíritu Santo. Así que vemos en esta bendición sacerdotal ciertamente a la Trinidad en acción en nuestras vidas, a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu. Recordemos, mis amados hermanos y hermanas, que nosotros hemos sido levantados por el parte de Jesucristo como un sacerdocio santo y que debemos ofrecer esos sacrificios espirituales. Así lo dice Primera de Pedro 2:5.
esos sacrificios espirituales, se relacionan con este voto nazareo, que no es precisamente que debemos hacer un voto nazareo, pero sí debemos de consagrarnos al Señor y debemos ser ese sacerdocio santo en el cual tenemos ese privilegio de poder bendecir a los demás. Nos dice Primera de Pedro 3:8, finalmente sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, escuchemos bien, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Así que la próxima vez que nosotros bendigamos a alguien, sepamos que esta bendición promulgada desde nuestra posición de sacerdotes implica todo lo que nos está diciendo Números 6, 24 al 26. Así que mis amados hermanos, que Jehová les bendiga y les guarde, que Jehová haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes, que Él tenga misericordia, que Jehová alce sobre ustedes su rostro y ponga en cada uno paz. Que Dios les bendiga, les amo muchísimo y seguimos el día de mañana en esta emocionante aventura del estudio de las Escrituras que ha de transformar nuestras vidas y conformarla a esa imagen de Dios gloriosa para su honra, para su gloria. Que Dios les bendiga.